Muy buenas noches a todos los amigos del canal y la familia Nuevo Amanecer en YouTube, así como a todos los amigos de la página en Facebook Un Nuevo Amanecer. Les doy un cordial saludo a cada uno de ustedes y les agradezco por su apoyo y por siempre conectarse y ser parte de esta gran familia. Para los que no me conocen, mi nombre es Wanda y hoy estaremos transmitiendo el tema espiritual, el que nos va a llenar nuestro espíritu con fortaleza para enfrentar no importa qué situación llegue o no importa cuál situación estemos enfrentando, este tema nos va a hacer como un suero a nuestras vidas para darnos la fortaleza y el empuje que necesitamos para continuar. Así que vamos a comenzar este tema espiritual de hoy con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En estos momentos imploro tu presencia, oh mi Dios, y te pido que tú toques los corazones que tengas que tocar a través de este tema, que el Espíritu Santo toque las vidas que tenga que tocar y que cuando este mensaje termine, la fe, la esperanza y el amor puedan reinar en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. Ok, ahora sin más preámbulo, comenzamos. Hubo una ocasión donde una jovencita de 17 años fue diagnosticada con epilepsia. La joven, al recibir la noticia, quedó muy impactada, pero no solamente esa jovencita quedó impactada, sino que también quedaron impactados toda su familia a su alrededor. La joven luchó y luchó, el tiempo fue pasando, la joven ya era una adulta, entabló su propia familia y a pesar de que había visitado los mejores doctores en su país y fuera de su país, esa joven no había encontrado una solución para su condición de salud. Aún así, la joven permanecía orando y orando, clamándole y pidiéndole a Dios que le ayudara en esa situación que estaba enfrentando. Y no solamente que la ayudara a ella, que ayudara al equipo médico, que ayudara a sus familiares, que le diera la salud si era su voluntad. Pero habían pasado muchos años, ya la joven tenía hijos, ya no era tan joven y aún la condición continuaba. La pregunta que les voy a hacer a ustedes es, ¿había Dios abandonado a esa joven? ¿Estaba Dios en total silencio? ¿Contestaría en algún momento Dios esa oración que esa jovencita llevaba años clamándole y pidiéndole? ¿Cuánto más esa joven tendría que esperar para recibir una contestación a su oración? ¿Por qué Dios parecía haberla abandonado? Y todas esas preguntas vamos a retomarlas al final de este tema. Y al final de este tema vamos a estar hablando qué pasó finalmente con esa joven y si contestó Dios esa oración o no y cómo Dios la contestó. No sé cuántos de ustedes que me están viendo en estos momentos están pasando por un problema que parece tener los prisioneros. No sé cuántos de ustedes que me están viendo en este momento y que me están escuchando parecieran estar viviendo una situación atroz a la cual no le encuentran solución. No sé cuántos de ustedes que me están viendo ahora, a pesar que ya es de noche y pronto muchos deberían de irse a dormir, no logran conseguir el descanso al acostarse porque simplemente están pensando en
están viviendo en este momento. Si ese es su caso, les invito a continuar escuchando este tema. Y les quiero decir que ustedes no están solos. Y no están solos simplemente porque Dios así lo ha prometido. No están solos porque en estos momentos probablemente muchas personas, al igual que usted, se están sintiendo de esa manera. Están sintiendo que han perdido la batalla. Están siendo diagnosticados con enfermedades incurables. Han fracasado en sus vidas personales y familiares. Tienen hijos que están entrando en los vicios y en otros caminos que ellos no desean que estén. Inclinemos nuestros oídos para escuchar este tema. Son muchos los textos y las promesas que hay en la Biblia para aquellos que mantienen su fe. Podemos buscar desde el Génesis hasta el Apocalipsis en las Sagradas Escrituras y vamos a encontrar muchísimas promesas para aquellas personas que mantienen su fe en Cristo. Pero vamos a comenzar con el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 dice: pues es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no hemos visto. Es la fe, la certeza de aquello que estamos esperando. Y esa convicción de aquello que no hemos visto. Es esa la fe que agrada a Dios. Es esa la fe que mueve montañas. Y es esa la fe que cada uno de ustedes debe mantener. Son muchos los personajes bíblicos que actuaron por fe. Son muchos. Podemos estudiar muchísimo. Y Esther fue una de ellas. Esther fue una joven que por fe en Dios se atrevió a entrar al palacio e interrumpir al rey, arriesgándose a perder su propia vida. Pero por fe ella obró y no se detuvo y entró hacer lo que Dios le había mandado que ella hiciera. ¿Qué había sucedido en ese momento? En ese momento había una orden del rey para destruir, para matar, para exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres. En el libro de Esther, en el capítulo 4, en el versículo 16, dice así: ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. Noche y día yo también estaré con mis doncellas ayunando igualmente. Y entonces, luego que pasen esos 3 días, entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¡Qué impresionante! La joven tomó la determinación de que iba a entrar, y no debe ser fácil esa situación. Ella sabía que su vida estaría en peligro, pero decidió poner la fe en Dios
en que Dios la protegería porque ella iba a obrar conforme ¿a qué? A su voluntad. Así que en esta historia podemos ver diferentes factores. Factor número 1, ella mandó ¿a qué? A que orara y ayunara. O sea, que vemos que la oración es fundamental cuando queremos recibir la bendición de Dios. Factor número 2. Ella estaba segura que ella estaba obrando conforme a lo que Dios la había mandado. Por lo tanto, si Dios la había mandado a hacer eso, Dios la iba ¿a qué? A proteger, porque ella estaba orando conforme ¿a qué? A la voluntad del Padre. Por lo tanto, había obediencia, había oración y había fe. Habían 3 elementos claves que estaban obrando ahí. Estaba la obediencia, estaba la fe y estaba la oración. Ahora la pregunta que yo le hago a ustedes es la siguiente. En el caso y en la situación que ustedes están enfrentando en este momento, ¿se encuentran esos 3 factores presentes? La obediencia a Dios, la fe en Dios y la oración. ¿Se encuentran esos 3 factores presentes en tu vida? Tú que estás esperando que un milagro se realice. Si continuamos en el libro de Esther, en el capítulo 5, del versículo 1 al 3, dice así: aconteció que el tercer día se vistió Esther su vestido real y entró al patio interior de la casa del rey y enfrente del aposento del rey. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Así que vemos cómo ella reta el protocolo y entra, pero antes de hacer eso, ella se sometió en oración y ayuno al Dios Todopoderoso. Por lo tanto, amigo y amiga que me estás viendo en estos momentos, es importante que tengas fe, pero es importante también que te sometas a la voluntad del Padre. Y es importante también que ores a Él y es importante también que lo obedezca. El resto de la historia ya la conocemos y si no la conocen yo se las voy a decir. Finalmente Dios utilizó a Esther para salvar a su pueblo. Finalmente Dios hizo el milagro de la liberación del pueblo. Toda esta historia de Esther comienza cuando empezamos a leer el libro de Esther. Pareciera ser como una historia triste en la vida de Esther, porque de momento la vida de ella cambia y ella pasa al palacio, pero no de la manera en que ella hubiera imaginado o querido haber pasado al palacio. Pero Dios tenía un propósito en la vida de ella y Dios tenía un propósito con esa situación. Y era que esa joven que iba a entrar al palacio y esa joven que se convertiría en la esposa del rey, terminaría salvando a los judíos de aquel dictamen de muerte. Podemos ver cómo la fe y la oración se unieron poderosamente para que el pueblo pudiera recibir un milagro. A través de la Biblia podríamos seguir estudiando en la noche de hoy
distintas situaciones de distintos personajes, así como distintos milagros que sobraron por medio de la fe y de la oración. Abraham, mi personaje preferido de la Biblia, catalogado padre de la fe, venció junto a su esposa Sara la situación de infertilidad y pudieron ser padres. Después de 25 años en oración, se les dio el milagro de su hijo por medio de la fe. No sé si alguno de los que esté viendo este programa hoy o lo vea durante la semana esté pasando por una situación similar de infertilidad y esté pidiendo a Dios por la bendición de ser padre y de ser madre. Pero si usted está en esa situación, usted no es el único que ha pasado por esa situación. Desde tiempos antiguos ya había uno clamando a Dios por una situación semejante y ese fue Abraham. Cuando Dios le preguntó a Sara, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Por qué? Porque Sara en un momento dudó. ¿Por qué dudó? Porque ella era una anciana. Entonces, ¿cómo podía una anciana quedar embarazada? Y Dios le dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Y esa misma pregunta te la está haciendo a ti hoy. No importa si estás enfrentando un diagnóstico de cáncer, no importa si uno de tus hijos está enfermo, no importa si estás pasando por una separación matrimonial, no importa si la situación que estás teniendo es la que tuvo Abraham en ese momento. No hay nada imposible para Dios. Así que el caso de Job es otro caso y otra situación que nos presenta la Biblia. Job perdió todo, perdió esposa, perdió hijos, perdió dinero, perdió las propiedades, perdió todo, pero no perdió la fe y el amor a Dios. Y finalmente obtuvo ¿qué? Obtuvo la victoria. Hoy día hay muchas personas en California y hay muchos de mis seguidores que viven en California que están pasando por una situación atroz. Han perdido todo por unos incendios que no parecen ceder. A ti, amiga y amigo que me estás viendo, Dios te está diciendo hoy, si yo estoy contigo, nada te faltará. No pierdas tu fe porque la victoria es tuya. Vemos el caso de Sansón traicionado por la mujer que amaba, entregado, juzgado en prisión, martirizado y maltratado. Aún así, el dolor lo hizo ¿qué? Más fuerte, lo hizo recuperar la fe, lo hizo recuperar su propósito, lo hizo encontrarse con Dios. Y fue a través de ese dolor que finalmente él cumplió su propósito en la vida. Finalmente se arrepintió de los errores que había cometido y con valentía hizo el cumplido que Dios le había mandado. José traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, pero se mantuvo fiel a Dios. Una situación difícil también. Lo venden como un esclavo sus propios hermanos. Si estás pasando por una situación de una familia distorsionada, una familia que se ha roto, una familia que está en pedazos, José pasó por esa situación. Lo separaron de su padre, había perdido a su madre cuando era pequeño. Lo separaron de su hermano, lo vendieron. Pareciera como que Dios se había abandonado, pareciera como que Dios se había olvidado de él. Pero Dios tenía un propósito para José. Y el propósito de José
era estar el segundo en mando en Egipto en un momento de necesidad. Así que tú no sabes cuál es el propósito que Dios tiene contigo, pero sí Dios puede convertir cualquier situación de dolor en una situación de victoria. En Isaías capítulo 49, versículo 15 dice: ¿puede una madre olvidar su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré, dice Jehová. Así que aun cuando una madre puede olvidar un hijo y abandonarlo, yo no te olvidaré, dice Jehová. Yo estoy contigo, no te dejes engañar. Mantente firme en la fe. Levántate y resplandece, porque hoy ha salido una nueva luz para ti. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de bondad. Dios es un Dios de misericordia. Y Dios ha prometido que a todo aquel que tenga fe, Él no le fallará. Y según Él promete, no le va a faltar a nadie. Durante su evangelio, Jesús lo demostró también. A todas las personas que se le acercaron pidiendo misericordia, Él los ayudó. Él limpió leprosos y los sanó de la lepra. Él levantó paralíticos. Él le devolvió la vista a los ciegos. Él resucitó muertos. Él le dio alimento al que no tenía alimento. No le negó nada a la humanidad, ni siquiera la propia vida de su Hijo, el cual dio su vida por ti y por mí. Así que su ministerio fue un ministerio de amor, un ministerio de bondad, un ministerio de perdón, un ministerio de decirle a todo aquel que quiera venir a mí: venga, que yo estoy aquí para cada uno de ustedes. Cuando vemos el ministerio de Dios en la tierra, podemos ver que no existió, ni existe, ni existirá amor más grande que el amor de Dios por nosotros. Y cuando recordamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, aquellas últimas palabras, de las últimas palabras que dijo, fue: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Aun cuando estaba en la agonía, Él pensó en ti y en mí. Aun cuando estaba en la agonía, Él dijo: este sacrificio yo lo tengo que hacer, porque sin mí nada ellos pueden hacer. Yo tengo que dar mi vida por ellos para yo poderlos rescatar de la muerte, del dolor, de la enfermedad, y para yo poderles dar a cada uno de ellos la salvación. La pregunta es: ¿todavía ocurren milagros como esos? ¿Todavía ocurren esos milagros que la Biblia nos está narrando? La respuesta es sí. La respuesta es sí, todavía esos milagros ocurren. Y la joven de la cual estábamos hablando al principio obtuvo finalmente la sanidad después de 23 años de dolor, de llanto y de tener 23 y 24 ataques de epilepsia al mes. Esa joven obtuvo la sanidad después de 3 cirugías, 2 de ellas con el cerebro abierto, invasivas al cerebro. Y Dios lo hizo con ella. Dios le contestó la oración a ella y a su familia. Dios hizo el milagro en ella. Al igual que hizo el milagro con Abraham, al igual que hizo el milagro con José, al igual que hizo el milagro con Job, al igual que hizo el milagro con Esther, al igual que hizo el milagro con Pablo, al igual que hizo el milagro con Pedro, al igual que hizo el milagro
el Bautista, al igual que hizo el milagro con Esther, al igual que hizo el milagro con su propia madre María, así mismo hizo el milagro conmigo. Yo soy esa joven. La que te está hablando hoy a ti, te puede decir que el Dios al que ella le sirve es el Dios de lo imposible. Es el Dios que cuando todo el mundo dice no hay nada que hacer, Él dice, aquí estoy yo. Yo soy Jehová. Yo soy el creador del universo. Yo soy tu Padre y aquí estoy yo para darte la victoria. Si Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer contigo también que me estás escuchando. No hay nada imposible para Dios. Ahora, ¿quieres tú recibir ese milagro? ¿Estás tú preparada y preparado para recibir tu milagro? ¿Estás tú en conexión con Dios? ¿Estás tú creyendo en Dios? ¿Estás tú poniendo tu vida en las manos de Dios? ¿Lo crees? ¿Crees que Dios puede hacerte el milagro? ¿Crees tú que Dios puede obrar en tu vida? Si tu contestación es sí, quisiera que lo compartieras conmigo. Quisiera que me mandaras una nota, un texto donde me digas que ore por ti. Si no quieres compartir cuál es la situación, basta simplemente con que me pidas oración. Yo sé el Dios en el que he creído y sé que Dios vive, que Dios es real, que Dios es todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, oh Dios, por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Y gracias porque tu poder es infinito. Y cuando se nos dice en la tierra que no es posible, los cielos se abren para darnos una bendición, para permitirnos decirle a otros y regar la voz de que Jesús vive y que Jesús está aquí hoy. Te pedimos tu presencia en la vida de cada uno de los que vean este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Nuevamente, gracias por conectarse y espero que este año sea un año de mucha bendición para cada uno de ustedes.